Exprisioneros de Reddit, ¿qué fue lo peor que vieron dentro de los muros de la prisión? No exactamente terrible, de hecho, podría haber sido lo mejor que vi mientras estaba en prisión. Esto fue en Oregón, por cierto, con reputación de ser uno de los patios menos duros del país. Todavía vi mucha mierda, pero esta es la única de la que me gusta hablar. Al regresar de la comida, camina por este pasillo súper largo del campo de fútbol, de 30 de ancho para regresar a su bloque de celdas. Caminando de regreso, tengo el ojo puesto a dos ancianos de toda la vida, ambos con bastones, teniendo una discusión bastante animada sobre quién sabe qué al final del pasillo. Mientras continúo caminando hacia ellos, aparentemente uno de ellos dice algo que al otro no le gusta porque toma ese puto bastón y solo le sonríe al otro tipo en la cabeza. Pienso yo, aquí vamos, enciérrense y espero que el otro veterano baje, pero no, Omi debe estar hecho de un material más severo porque recoge su bastón y boom, completo en una pelea de espadas geriátricas en medio de la escena de lucha de Íñigo Montoya en La Princesa Prometida. Como, estos tipos realmente están yendo a por ello, clac, 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 de vez en cuando se tocan el uno al otro. Un par de bultos y cortes bastante retorcidos en la cabeza de los demás y están yendo y viniendo por todo el pasillo, ambos de más de 80 años, haciéndolo al estilo de la Edad Oscura. La mierda era salvaje. Finalmente, los guardias lograron correr por el pasillo, resoplando y frailecillos, y los rociaron a los dos con aerosol de pimienta y los arrastraron hasta el SEG, pero nunca olvidaré mi primera pelea con palos de viejo. Dato curioso. Uno de los tipos era un caníbal que mató y se comió a 3 personas. El otro era un amante de menores que no podía caminar por el patio o lo matarían al verlo. Trabajé en el departamento médico de una gran prisión en Florida. Un recluso le arrancó la nariz de un mordisco a otro más grande, la punta. El tipo más grande no dejaba de pedirle sexo al chico y el chico ya no quería. Vimos varios apuñalamientos, varios de ellos con vida, pero esos no fueron los más interesantes. Un recluso fumó una especia mala, hecha de quién sabe qué. Llegó a la enfermería, loco de remate, y luego murió porque le causó una hemorragia cerebral. Un tipo se dislocó la rótula y estaba sentado pacientemente mientras le daba la información. Le pregunté si le dolía y dijo que sí. Le pregunté cómo estaba tan tranquilo y me respondió, porque no soy una zorra. No fue el peor desastre, pero esto se me quedó grabado por alguna razón. Mientras estudiaba medicina, trabajaba en una clínica penitenciaria en Nueva York. Un tipo llegó con un yeso bastante sucio en el brazo, pero por lo demás parecía bastante normal. Estaba allí para que le quitaran el yeso, así que le pregunté cuándo se lo pusieron y me dijo que en diciembre. Era finales de enero, así que sí, había pasado suficiente tiempo para que el hueso sanara. Pensé que sus condiciones de vida eran la razón de que el yeso se viera así, así que me dieron el visto bueno y empecé a quitárselo. El olor. Su piel debajo se veía horrible, con pequeños trozos de madera y otras porquerías incrustadas. Atrofia total del antebrazo escayolado. Después de más preguntas, resultó que llevaba el yeso en el brazo más de un año y que acababan de quitárselo. Me alegré de salir de esa rotación. Vi a un hombre llegar a un campo de prisioneros federal después de un año y un día. Le dieron trabajo cortando el césped con una cortadora de césped. En su primer día, la tiró por el borde del estanque, se volcó, la barra de seguridad no estaba instalada y cayó en un área de agua de unos 30 cm. El respaldo del asiento de la cortadora le cayó en el cuello, la cortadora encima y se ahogó. El agente del campo no nos dejó ayudarlo, pero no pudo levantarlo. Pidió ayuda, pero tuvieron que venir del puesto de guardia al otro lado de la calle y tardaron unos 10 o 15 minutos. Finalmente, los reclusos dijimos al diablo y corrimos hacia el agua. Se necesitaron 6 hombres para levantarle la cortadora de césped del cuello. El agente y otro recluso lo sacaron del agua. Para entonces, los agentes de la prisión de máxima seguridad / médicos habían llegado, comenzaron la reanimación cardiopulmonar, ya muerto. Lo subieron a bordo, lo deslizaron en la parte trasera de la camioneta, lo llevaron al frente, el vuelo salvavidas aterrizó y se lo llevó.
El informe oficial dice que murió camino al hospital en el helicóptero y su familia lo cree. Fui uno de los primeros en atenderlo, fui el que gritó para que los reclusos vinieran a ayudar. Ese hombre estaba muerto cuando salió del agua. Lo vi en primera persona. La prisión mintió, lo encubrió porque no querían ser demandados. Era legalmente ciego, ¿recuerdas eso? Lo dejaron subirse a una cortadora de césped. Nuestras hojas de economato tenían una página por delante y por detrás, la suya tenía 3 páginas para que pudiera verlas. 1 o 2 días después, el director del campamento vino y habló con todo el campamento, diciendo que había muerto camino al hospital y que habían intentado salvarlo. En fin, pasaron unas horas y el jefe de pos estaba despertando y hablando con el jefe de cambio de turno, diciendo que le habían dado RCP porque nadie puede morir en las instalaciones de la prisión de un campamento por nuestra negligencia, así que tuvimos que darle RCP para mantenerlo vivo hasta que lo sacaron. Estaba muerto, muy muerto al salir del agua. Estaba en la sala de televisión, a altas horas de la noche, en un dormitorio, al principio de mi intento de 10 años. Solo había unos pocos chicos, ya que estaba a punto de cerrar, y yo estaba al fondo de la sala. Un tipo entró con una taza de café, la dejó en una silla un par de filas delante de mí y salió de la sala. Había un hombre blanco mayor sentado justo delante de la silla. Un par de minutos después, el hombre que había dejado el café volvió a entrar por la puerta trasera de la sala de televisión, pasó junto a mí con un enorme trozo de metal que parecía la tapa de una lata gigante. Caminó directo a la silla detrás del hombre blanco mayor, le rodeó el cuello con el metal y empezó a cerrarle la cabeza a 1 metro de mí. Me quedé atónito y observé un rato, pero finalmente me levanté y salí por la puerta trasera, con cuidado de no hacer movimientos furtivos que pudieran alertar al oficial al mando. A la mañana siguiente, me enteré de que el hombre mayor era un abusador de menores y que casi lo habían decapitado. El enorme trozo de metal era la parte superior de la consola del inodoro /diagonal lavabo, que había sido retirada, aplanada y afilada. Sin duda, fue uno de los incidentes de violencia más descabellados que vi allí. Me pasó hace 11 años, y una de las peores cosas que he visto es como 2 miembros de una pandilla llamada Godfellas, también conocidos como 40 Dep, se subieron a un Glock cuando volvían de Pilcal. Uno usó un cuchillo grande, el otro tenía un motor de ventilador en una bolsa de red y lo usó como mayal. También vi /diagonal escuché cómo ultrajaban a varias personas. Un amigo me confesó después de 1 año aproximadamente que su compañero de piso, uno OG de los Bloods, lo había ultrajado activamente todas las noches durante unos 5 meses. Hay más cosas que se me ocurren ahora mismo. Edito, acabo de revisar esto hace tiempo y, madre mía, los votos positivos y los premios, así que gracias, supongo. Se hablaba de un tipo que agredió a su propia hija. Unos tipos le prepararon un café matutino. Un café matutino es básicamente coger una tetera, echarle aceite de cocina, calentarla, añadirle un montón de azúcar y luego tirárselo a alguien en la cara. Fue muy incómodo verlo y oírlo. Edit, wow. El primer comentario que explota así. Edit 2, 10.000 votos positivos. Madre mía, nunca pensé que llegaría el día en que volviera a casa y me encontrara con esto. Gracias por los premios, desconocidos, aunque debo admitir que tengo sentimientos encontrados sobre esos útiles. No fue a prisión, sino a la cárcel. Tenía 6 meses de embarazo y rompió aguas. Los oficiales no le creyeron y esperaron a llevarla al hospital hasta que tuvo una hemorragia. El bebé murió y la mujer fue dada de alta porque no querían pagar los gastos médicos. Esto fue en 2004. Pasé 2 semanas esperando juicio en la prisión central de Johannesburgo. Vi cómo una noche golpeaban brutalmente a un hombre con problemas mentales tras atacar a otro recluso. Otra noche, vi cómo le echaban encima una tetera con agua hirviendo a otro hombre tras una discusión con otro preso. En ambos casos, los guardias no hicieron nada hasta la mañana siguiente. Tuve suerte, logré evitar problemas mientras estuve allí. En resumen, una experiencia pésima, /10, no lo recomiendo.
Nunca he estado en prisión, pero mi primo sí, y salió hecho un desastre. Lo arrestaron por sustancias ilegales. Según él, pasó la mayor parte del tiempo en aislamiento por su seguridad. Dijo que sus primeros meses allí estuvieron bien en lo que a prisión se refiere. Pero un día, por alguna razón, un tipo que había estado separado del resto de la población fue puesto accidentalmente con el resto de los presos, sin supervisión, y unos presos lo agarraron y le pisotearon los codos y las piernas para romperlos antes de sodomizarlo con navajas. Mi primo dijo que esos tipos lo hicieron todo en un instante y que lo amenazaron si delataba. Mi primo fue interrogado más tarde por algunos guardias antes de que se llevaran a los responsables, por lo que algunos pensaron que había delatado. Dice que no, pero eso no importó porque los guardias lo habían puesto en aislamiento por seguridad y finalmente lo mantuvieron allí meses más porque no delató, así que intentaron acusarlo de cómplice. Además, gracias por la plata. Pasé 8 años en prisión en el estado de Georgia. Había un tipo que se dedicaba a esconder celulares ilegales para las pandillas mexicanas. Durante un allanamiento, este hombre fue responsable de la pérdida de muchos de esos celulares. Lo confrontaron en el patio e intentó escapar trepando la cerca. Se quedó atrapado en el alambre de púas, destrozándose los antebrazos, mientras 7 u 8 pandilleros mexicanos lo apuñalaban en la parte posterior de las piernas y el trasero. Pasé 5 años en el Departamento de Correccionales de Nueva Jersey. Sinceramente, lo peor de todo fue la cárcel del condado mientras esperaba a que se resolviera el proceso de declaración de culpabilidad antes de ser enviado a la prisión estatal. Pasé unos 6 meses en el condado de Camden. Lamentablemente, me asignaron a máxima seguridad debido a la naturaleza de mi delito, robo a mano armada en primer grado. En ese momento, era un chico blanco de 63 kilos de las afueras y Camden tenía una enorme escasez de espacio en la cárcel. No era una buena combinación para mí. Dormí en una colchoneta en el suelo, cerca del baño, en una celda con otros 3 chicos. La celda tenía una litera, así que estaba diseñada para 2 personas. La primera comida en el nivel inferior, un chico bajaba las escaleras para buscar su comida y, justo cuando se acercaba al final, otro recluso lo golpeó por debajo de la barbilla con su bandeja de comida como arma. El chico, golpeado, cayó al suelo y el agresor procedió a apuñalarlo por todas partes con lo que parecía un bolígrafo. Más tarde me enteré de que muchas de las herramientas de apuñalamiento de la zona tenían mangos de bolígrafo. Resultó que la víctima era un creep, pero toda la cárcel estaba prácticamente dirigida por Bloods. Al parecer, se suponía que debía registrarse, optar por la custodia protectora, al llegar al condado, pero supongo que no quiso. Así que, básicamente, forzaron la situación. El altercado no duró mucho. Los guardias anunciaron un código, sonó la alarma, todos nos encerramos en nuestras celdas y los agentes entraron en la zona en grupos de unos 10 y, a juzgar por los ruidos, no pude ver la acción después del confinamiento, golpearon al apuñalador. Un mes después, me trasladaron a una zona más pequeña, reservada para reclusos con condenas más severas. Fui acusado de 3 cargos de robo a mano armada en primer grado, además de otros 9 delitos secundarios. Era mucho más tranquilo y los agentes nos trataban mucho mejor. Me dijeron que esto se debía a que muchos de los chicos de este nivel no tenían nada que perder, y cuando las cosas se ponían feas, nunca lo hicieron en los 6 meses que estuve allí, generalmente se convertían en una pesadilla. Vi otras cosas mucho peores en la prisión estatal, pero supongo que ya me había desensibilizado porque, cuando pienso en ello, lo primero que veo es al tipo al que le estaban dando una bandeja de comida de plástico duro. Pasé 6 años en prisión. Un mes después, vi a un grupo de criminales apuñalando a otro. Lo apuñalaron más de 60 veces mientras estaba hecho un ovillo gritando «ayuda», pero nadie podía porque serías el próximo objetivo. De alguna manera sobrevivió, pero no podría decirte cómo. Pienso en ello todos los días. Estuve un año repartido en varios 2 patios en Arizona. Patios de bajo nivel. No vi nada que realmente me impactara. Había estado en la calle antes de ser encerrado, así que todo lo que vi en prisión fue más de lo mismo.
Había peleas y gente recibiendo críticas de sus propios compañeros por meter la pata y romper las reglas, pero en general fue bastante tranquilo. Creo que lo que más recuerdo es la cantidad de personas con enfermedades mentales evidentes que estaban encerradas conmigo, pero que no recibían ayuda alguna. Es decir, ninguno de nosotros recibía ayuda real, pero algunos de estos tipos claramente no tendrían otra opción cuando salieran que volver a lo que estaban haciendo. Para mí, eso fue lo peor que vi, la absoluta apatía del sistema en su conjunto. Estuve encarcelado con otros 1.200 reclusos en un patio en Tucson, en un complejo que tenía, creo, otros 7 u 8 patios. Este es, por supuesto, uno de los muchos complejos de Arizona. Pensándolo bien, también me impactó la increíble cantidad de gente encerrada. La mayoría de las personas con las que cumplí condena estaban en prisión por delitos no violentos relacionados con las sustancias ilegales. Conocí a un amigo desde pequeño que fue condenado a cadena perpetua por matar a un hombre que había tocado a su sobrina. Llevaba entre 5 y 6 años encerrado cuando lo conocí. Hablé con él a diario durante 3 años, y un día se me acercó y me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo. Dimos una vuelta por la carretera de la esquina y me contó que su mujer lo dejaba y que ya no traía a su hija a verlo. Estaba llorando. No sabía qué podía hacer para ayudarlo, así que lo dejé llorar y le dije que no se preocupara, que quizá ella cambiara de opinión. Seguimos con nuestro día, y todo parecía normal. Esa noche me despertó, se acostó al otro lado del pasillo, llorando. Me levanté para hablar con él y me dijo que quería morirse y que se alegraba de que estuviera despierto porque no quería estar solo. Empiezo a pulsar el botón de pánico de mi celda y a gritar para que venga un guardia, pero no viene nadie, y tengo que mirar mientras él arranca el espejo de la pared. Se pone las sábanas y la manta como si fuera una bata enorme y se corta el estómago con el espejo. Era difícil ver mucho por las mantas y la oscuridad, pero podía oler su sangre. Luego prendió fuego a las mantas. Los agentes llegaron cuando sonó la alarma de humo, pero ya era demasiado tarde. Todavía tengo pesadillas con eso, gritándole que pare, que lo diga, pero nunca lo hace. He visto un montón de mierda, tío, pero esta fue probablemente la peor. O, al menos, la que más me ha durado. Edición, gracias por los abrazos y el apoyo a todos. Hace que lo que siento después de compartir duela un poco menos. Lo agradezco. Teníamos un recluso con una bolsa de colostomía. Cada vez que se duchaba, un olor horrible llenaba la unidad. Le pedimos varias veces que no eructara su bolsa de colostomía en la ducha, pero juraba que no lo hacía. Finalmente, tras contraer una infección, su médico descubrió que cobraba a otros reclusos por tener relaciones sexuales con su orificio de colostomía. La expresión que te den una paliza es real. Te dan una paliza tan rápida y fuerte que te sube la adrenalina y te defecas encima. Es como un mecanismo de defensa primario. Vi a muchos tipos escabullirse porque si se iban, toda la mierda ensuciaría la cápsula, lo que enfurecería aún más a todos. Nunca he estado en prisión, pero mi tío sí. Su historia fue realmente interesante y un tanto inquietante. Vivimos en México, en Guadalajara. Mi tío tiene diabetes y en ese entonces su salud era muy mala. Se divorció hace 12 años y su exesposa y él perdieron todo contacto, así que ella desconocía su condición. Como no recibía su pensión, lo demandó y al final de esa semana lo llevaron a una prisión llamada Puente Grande. Solo estuvo allí 3 días, era fácil demostrar que era imposible trabajar en ese estado, pero vio muchas cosas aterradoras. Primero, los presos tienen una jerarquía. Cuando llegan nuevos presos, hay presos con poder para juzgarlos y castigarlos según sus historias sobre cómo llegaron allí. Los guardias lo saben, pero hay mucha gente con poder dentro de las celdas. Según mi tío, los guardias los llevaron a una habitación grande. Cuando se fueron, llegaron otros presos y comenzaron a interrogarlos. Uno de los nuevos presos admitió haber violado a una chica, haber sido atrapado por la policía y haber acabado en prisión. Los demás presos se indignaron tanto que lo golpearon y luego lo violaron con un palo. Él presenció el incidente antes de ser interrogado.
Por suerte, a mi tío no le pasó nada malo mientras estuvo allí y salió de allí en cuanto pudimos comprobar que tenía diabetes. Contó esta historia justo cuando salió de allí, cuando yo tenía 17 años. Pasé 3 años en la prisión de Belmarsh a los 18 años, recién transferido de la prisión de Cockham Wood. Estaba en prisión por un delito grave, pero no violento, así que me condenaron a cadena perpetua con todos los condenados a cadena perpetua. Vi cómo se descontrolaban rápidamente muchos asuntos allí, tipos a los que les partían la cabeza con bolas de billar de repente en la cola del almuerzo, pero todo eso se volvió bastante común. Lo que nunca olvidaré es la sorpresa que sentí cuando 3 tipos me empujaron por las escaleras y me pregunté por qué tanta prisa. Luego, los vi entrar a toda prisa en una sola celda, sin saber aún qué estaba pasando. Los gritos que salían de esa habitación eran espantosos. Resulta que sujetaron al tipo, un tipo corpulento, además, en la cama, le echaron agua hirviendo encima y lo apuñalaron repetidamente. Todos oímos los gritos, pero nadie alertó a un guardia. Eso no se hace. Entonces, desde mi sitio en las escaleras junto a la celda, vi a un guardia acercarse. Se llamaba señor Heebad. Vio lo que pasaba por la ventana de la puerta. Se dio la vuelta y se marchó. Kant no lo describe lo suficientemente bien. Editado, como algunos parecen defenderlo, déjenme contarles lo que pasó después. Los chicos subieron corriendo las escaleras y tiraron las navajas y la ropa manchada de sangre. Como el señor Heebad no se acercó lo suficiente para identificar a nadie, no consiguieron nada más que ser puestos en aislamiento básico. Si hubiera abierto la puerta, podrían haberlos identificado con certeza. Si las cámaras de seguridad funcionaban en el ala, podrían haberlos identificado. El señor Heebad fue solo una persona en una serie de fallos de seguridad. Eso no significa que él no tenga la culpa también. Conté esta historia el año pasado cuando me hicieron esta misma pregunta, así que aquí está el relato. Pasé un par de semanas en la cárcel del condado. El primer día, cuando nos procesaban para entrar en las instalaciones, desnudarse, agacharse, abrir las nalgas y toser, nos dijeron muy sucintamente que nunca, jamás, bromeáramos sobre el autodesvivimiento mientras estuviéramos allí. Algo así como cuando ya no se dice bomba en un avión. Al tercer día, ya entendía bien a los otros chicos con los que estaba encerrado. Yo era físicamente el más grande de los chicos blancos de nuestra cápsula, así que todos los chicos blancos se apiñaban alrededor de mi mesa durante las comidas para mantenerse alejados de los hispanos y los negros. Sí, hay 3 equipos en los centros penitenciarios, te guste o no. Había un chico en el grupo que parecía tener un desarrollo mental subdesarrollado, probablemente tenía una discapacidad de aprendizaje, entre otras cosas, pero básicamente se comportaba como un niño de 12 años. Supe desde el principio que se iba a meter en problemas porque no paraba de hablar ni moverse y estaba fastidiando a todos. Intenté decirle que se tranquilizara y se hiciera invisible, pero no entendía lo que le decía. Llevaba allí una semana, cuando el niño de 12 años finalmente perdió la calma por completo. Estaba en la ducha, cantando y bromeando, haciendo una actuación que se pasó de la raya, y se cagó en el suelo como broma. Después de que los demás chicos de la ducha cogieran sus toallas y salieran corriendo, empezó a patear la caca por todas las paredes y las demás duchas. La verdad es que no me duché en todo el resto de mi estancia. Se armó un escándalo, y luego, cuando los consejeros entraron a limpiar la caca de las paredes, el escándalo se agravó aún más. Todo el tiempo, el niño de 12 años estuvo encerrado en una celda cerca de las duchas, riendo y bromeando mientras otros reclusos tenían que limpiar su caca y dejar la zona de duchas impecable. Al fin y al cabo, las cárceles estatales tienen estándares. Al día siguiente, todos miraban al niño de 12 años con odio. Algo así como Gomer Pyle en la chaqueta metálica. Todos se perdieron las duchas el día anterior por el incidente de la caca, y al día siguiente el niño seguía con sus travesuras en el desayuno. Todos se mostraron muy fríos con él, incluso abiertamente crueles. Admito que empecé a ignorarlo por completo después de la caca. Tardó un par de días en darse cuenta de que todos lo odiaban, y entonces su personalidad cambió drásticamente.
Se puso triste, desanimado, y empezó a hablar con los oficiales porque los demás reclusos ya no le hablaban. La cagó y les dijo a los oficiales que debería hacerse daño y hacer felices a todos, y eso fue todo, sacaron el burrito azul. Esto es lo más aterrador que he visto en la cárcel. El burrito azul era una colchoneta de espuma azul de 3 metros de largo, como las que se usan en la clase de gimnasia, con 2 cinturones rojos de 3,6 metros de largo. Lo tendieron en el suelo, obligaron al niño de 12 años a tumbarse en la colchoneta y luego lo enrollaron con los brazos a los costados dentro del burrito azul. Los 2 largos cinturones rojos, unidos arriba y abajo, lo mantenían bien ajustado. Este era el protocolo de suicidio en la cárcel. Sin terapia, sin sala médica. Pierdes la capacidad de moverte. Metieron a ese pobre desgraciado en el burrito sobre las 8 de la noche, lo arrastraron a su celda y lo dejaron tirado en el suelo, bien envuelto, hasta el desayuno de la mañana siguiente, sobre las 8 de la mañana. Los abusadores de menores y pandilleros bajo custodia protectora desayunan primero. Imagínate no poder moverte, apenas respirar, sin un final a la vista durante 12 horas en el suelo de tu celda de 2.4 por 2.4 metros. Mi celda estaba encima de la suya, y lo oí llorar y gemir de dolor toda la noche. No dijo ni una palabra a nadie, ni siquiera miró a nadie a los ojos, durante el resto del tiempo que estuve allí. Una noche en el burrito azul se le quebró. Vi a alguien romper una pequeña rama de un árbol en el patio, secarla al sol, afilarla hasta formar una punta en el concreto y luego asestar a un hombre en la espalda con ella 4 veces. Tuvo que ser trasladado en avión al hospital porque le perforó el pulmón. Mi tío estuvo preso 17 años por cargos relacionados con la marihuana. Estuvo en un pabellón con otros 2 tipos con el mismo nombre, ambos con 7 años de cárcel. Uno de ellos mató a un hombre y el otro era un abusador de menores. Un día, mientras mi tío estaba en las duchas, un grupo de tipos que lo confundieron con un abusador de menores estaban a punto de aplicarle la pena de muerte al tipo equivocado. Enseguida se dio cuenta de la situación y salió corriendo desnudo de las duchas a buscar sus papeles para demostrarles que se habían equivocado de persona. Prisión femenina inglesa. Había una mujer sujetada por otras 2 mientras una tercera mujer procedía a meter su mano en la parte de la mujer para comprobar si había entrado con un paquete, sustancias ilegales. Esto fue en las duchas comunes, así que sí, a los adictos no les importa una mierda. Había un tipo con el que estuve encerrado en el condado de Baldwin, Alabama, que entró en la biblioteca común de nuestro barrio, solo una estantería con unos 50 o 60 libros, y arrancó el último capítulo de todos y cada uno de los libros. No es la cosa más loca que he visto, pero es una norma social en prisión que se da a diario. Nunca olvidaré lo socialmente aceptables que eran los yaques. Como alguien con abrigo o sudadera, etc., que miraba fijamente a una oficial de policía y se autoestimulaba. A veces sentado en un banco, a veces en la sala de televisión, y nadie se inmutaba. Una vez, un tipo me dijo, «Oye, ¿puedes moverte una fila?» Ya sabe que te estoy mirando, y no se inmutó, poniéndose a cantarle a una mujer fea de unos 60 años. Es una mierda, pero después de un tiempo, uno acepta que ahí dentro algunos se volvieron locos. No era preso, pero trabajé en una clínica penitenciaria durante unas semanas mientras estudiaba medicina. Estaba bajo la tutela del médico de cabecera de la prisión. Un tipo vino a la clínica para una visita de rutina con una colostomía. Hicimos el examen físico, bla, 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 y el tipo estaba a punto de irse. El médico de cabecera que me estaba guiando me dijo, «Oye, revisa su colostomía rápidamente». El tipo se quitó torpemente parte de la bolsa y tenía unas ampollas rojas que supuraban líquido alrededor del estoma de la colostomía. Me quedé completamente confundido y el tipo se fue rapidísimo. El médico de cabecera simplemente se encogió de hombros. Más tarde ese día, le pregunté al médico de cabecera qué pasaba. Al parecer, los otros presos se habían ultrajado la colostomía de ese tipo y él había contraído herpes de la colostomía de los otros presos. Me persigue hasta el día de hoy.
Aunque no es una prisión y, en comparación, es un lugar tranquilo, lo peor que vi en la cárcel fue que se negaran a usar el baño. Estuvimos esperando 12 horas para ser procesados en un pequeño pueblo de Carolina del Norte, 1-6, y nos encerraron en una celda de cemento con inodoro. Cada vez que nos levantábamos para ir al baño, un agente nos gritaba que nos sentáramos. A quienes desobedecían, los esposaban a la fuerza y los trasladaban a otro lugar, a menudo orinándose encima durante la terrible experiencia. Edito para añadir algunos detalles y, con suerte, responder algunas preguntas que he visto en los comentarios. Cursaba mi primer año en la Universidad de Campbell. Me arrestaron y me llevaron a la cárcel del condado de Arnett, donde finalmente me entregaron una orden de alejamiento ex parte. Esa orden fue anulada menos de un mes después, pero los cargos pendientes permanecieron en mi expediente durante años hasta que logré que se borrara, lo que me costó varios trabajos. Recuerdo que la gente se enfrentaba entre sí por aburrimiento. O sea, hacías amigos y todo eso, pero tenías la sensación de ser un mal tipo, y algunos se comportaban como imbéciles y provocaban a otros aparentemente por aburrimiento. Era una situación desagradable estar del otro lado, porque también querías evitar problemas, pero al mismo tiempo tenías que defenderte. Quizás no fue lo peor que vi, pero es algo que recuerdo. Solo estuve en la cárcel 2 meses esperando mi juicio, fue desestimado. La primera noche que estuve en la prisión preventiva, POP, por sus siglas en inglés, oí que ultrajaban a alguien en la celda. Fue un ruido fuerte y violento. Me sentí realmente impotente. Algunos presos golpeaban las puertas y gritaban, aparentemente para llamar la atención del oficial de prisiones. El oficial usó el altavoz y dijo, «Cállate la boca». Descubrí que la gente golpeaba esas puertas metálicas todo el tiempo. Al final, un oficial de prisiones empezó a hacer rondas y a caminar por la celda cada 20 minutos y se encontró con que el incidente seguía en curso. No pude ver qué pasaba, pero oí, «Entra en mi celda. Te reto», y sonó como si estuvieran golpeando hasta la muerte al ultrajado. En lo que pareció una eternidad, quizás solo 2 o 3 minutos, un grupo de hombres con trajes antidisturbios y un perro entraron corriendo. El equipo abrió la celda y pareció soltar al perro. El perro lo dejó hecho polvo, porque su jersey blanco estaba ensangrentado y tuvieron que arrancársela del brazo. Gritaba como un loco. Nunca me quitaré esos sonidos de la cabeza, sobre todo el del hombre pidiendo ayuda mientras lo ultrajaban y los sonidos increíblemente viscosos del perro destrozándole el brazo. Era la primera noche que estuve en la cárcel y estaba muerta de miedo. Edito, el perro mordió al hombre sospechoso de ultraje, no al ultrajado. El perro estaba agarrado al brazo del hombre y lo intentaban arrancárselo. Recién llegado al ala. Un asiático. La primera noche tocó a la puerta de nuestra celda y preguntó si teníamos María, lo cual se consideró sospechoso casi de inmediato y lo acusaron de ser un soplón. La segunda noche, un asiático volvió a tocar y preguntó si teníamos heroína. Lo cual es un gran salto para cualquiera, María un día, Hero al siguiente. Algo estaba pasando. Parece que mi compañero no era el único que pensaba que este tipo tramaba algo. Al tercer día de estar allí, despertando las sospechas de todos los locos del ala, tras un alboroto en la puerta de su celda, me acerqué y eché un vistazo. Estaba sin ropa, rodeado de los chicos del ala, con una cuchara de sopa metida en el trasero y llorando. La celda apestaba a heces. Los chicos habían decidido que intentaba vender, no comprar. Así que miraron si tenía alguna escondida en el trasero.